Investigadores del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana detectaron una brecha de alrededor de 3.600 defunciones por homicidio registradas en 2025 que no aparecen como víctimas en las carpetas de investigación de las fiscalías. Vamos a hablar de ello con Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Ibero Ciudad de México. ¿Cómo estás, Ernesto? Gusto saludarte de nuevo. Mucho gusto, Pascal, a tus órdenes. Buen día. Bueno, pues ya desde hace algunos días se está hablando de un número subestimado de defunciones por homicidio en los reportes diarios que son difundidos por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, producto de los reportes de las distintas fiscalías estatales. ¿A qué se debe? ¿Se debe, en tu opinión, a un conteo deficiente o de plano hay alguna intención de reducir artificialmente el número de asesinatos en este país? Déjame darte una respuesta un poco más amplia, rápido, general de lo que está pasando. Uh-huh. Primero, estamos confirmando que con las pruebas de estadística que estamos haciendo con la información disponible, estamos confirmando que los homicidios en el país están bajando. Uh-huh. Número uno, por primera vez en una década, las cifras apuntan a una disminución que se sostiene. Ahora, hay cambios en las tendencias estatales en momentos distintos que hay que analizar. Hay divergencias entre los registros, que es tu pregunta específica. Y hay otro tipo de cambios que tiene que ver en las categorías de clasificación que pueden estar relacionados con lo que tú preguntabas. Entonces, la divergencia entre registros está creciendo. Entonces, ahorita es difícil entender el contraste entre las buenas y las malas noticias. Pero para eso estamos como programa y como Ibero, para ayudar a entender. Sí es cierto que en una tendencia general hay menos homicidios y revisando la consistencia de ciertos datos, repito, podemos validar la disminución. Pero si en 2024, Pascal, el INEGI captó 8.5% más homicidios que las fiscalías en 2024, en 2025 esa brecha creció a 15%. Y estos son los 3.600, lo que equivale alrededor a 3.600 de funciones documentadas en 2025 en los Uh-huh. registros de mortalidad que no aparecen como víctimas en carpetas de investigación. Es un mundo, es muchísimo. El crecimiento de esta brecha, que le llamamos brecha, se concentra en las entidades, ojo, donde más reducciones hay registradas. Entonces, Quintana Roo, por ejemplo, Uh-huh. pasó de 0.96 a 1.75, me refiero a la relación entre lo que registran unos datos y lo que registran otros. Zacatecas, de 1.12 a 1.77, y San Luis Potosí, de 1.11 a 1.72. Para decirlo más fácilmente, Pascal, en esas entidades, por cada 4 víctimas registradas en carpetas de investigación, o sea, por las fiscalías, existen hasta 7 defunciones por homicidio certificadas. Déjame recordarle a la gente, porque no todo el mundo tiene por qué saber que las fuentes de información son diferentes. ¿De dónde contabiliza el INEGI? Contabiliza de los certificados de defunción y de los registros administrativos de las oficialías del registro civil, los servicios médicos forenses y los propios certificados que se han levantado en las agencias del Ministerio Público. Por otro lado, el Secretariado Ejecutivo, que es la fuente que utiliza la presidenta en su información cotidiana sobre esto, cuenta carpetas de investigación. Entonces, hay un principio para poder entender la Uh-huh. calidad de los registros. Hay un principio, entre otros, que tiene que ver con la trazabilidad.
de los datos. Aunque públicamente no hablan de carpetas, por lo menos dan a entender que están hablando de homicidios y hablan de una reducción de homicidios. Y sin duda la hay, porque los propios datos del INEGI dan cuenta de esa reducción, pues no es tan grande, no es de 41%, perdón, de 51% como nos dijeron en el último reporte. Si uno se atiene a lo que dice el INEGI, pues sí, sí hay una reducción, pero no es de ese tamaño, estimado Ernesto. Mira, especialmente si miras cada estado de la República y ves las diferencias. Eh, a ver, déjame cerrar lo de trazabilidad porque hay casos, uno en particular que es excepcionalmente relevante, que es Sinaloa. Ujú. ¿Por qué es tan relevante? Primero, por el enorme crecimiento de homicidios en Sinaloa. Es decir, estamos hablando que Sinaloa creció 216% las víctimas de homicidio de septiembre de 2024 a la fecha. Eso es el primer dato importante, pero el segundo dato importante es la anatomía, porque eso es lo que están haciendo, de trazabilidad del dato, quién lo construye, quién lo modifica, quién lo está manipulando o parece estarlo manipulando y cómo, Ujú. que está haciendo el periódico Noroeste en Sinaloa. Entonces, cuando uno ve los datos como los dice la presidenta, uno no ve los detalles. Haz de cuenta que es una fotografía satelital. Sí. Cuando pones el zoom, entonces aparecen los cambios, es decir, las tendencias diferentes a la disminución. Ujú. Pero también hay que decir rápido algo, que la disminución es en momentos diferentes, ¿no? Zacatecas una reducción notable en diciembre de 2023, por ejemplo. Sí. Michoacán en junio de 24, Sí. Tamaulipas en agosto de 24. Déjame detenerte ahí un momentito porque tengo que hacer una pausa obligada y Sí, regresamos claro, para seguir con este análisis, si eres tan amable, Ernesto. Volvemos claro enseguida. que sí. Primera emisión con Pascal Beltrán del Río. 8:41, estamos hablando con Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Ibero Ciudad de México, sobre las cifras de homicidio en el país. Y decíamos, Ernesto, para resumir un poco lo que hemos platicado hasta ahora, que indudablemente hay una disminución por primera vez en una década de los homicidios en México, pero hay también una distancia entre las que reporta el INEGI con base en las actas de defunción y de las que da cuenta el secretario ejecutivo con base en las cifras de las fiscalías y las carpetas de investigación. Y yo creo que, pues, una pregunta clave que no sé si podemos resolverla, pero a lo mejor tenemos algunos indicios, es si es una cuestión metodológica en el conteo o hay una falla en el conteo o hay de plano algo pues más pernicioso, digamos que es un ocultamiento de cifras que lleva al gobierno a decir que la reducción de homicidios de septiembre de 2024 para acá es de 51%. ¿Qué te parece a ti en función de las evidencias que han recabado? Lo que nosotros podemos decir es que puede haber cualquiera de las hipótesis que dijiste. Uh -huh. No podemos afirmar cuál, no podemos porque no podemos demostrarlo, pero hay indicios altamente preocupantes. Por ejemplo, en cambios que faltaba pasar a esa otra parte, que es cambios en categorías. Uh -huh. Mira, nació el nuevo Registro Nacional de Incidencia Delictiva. Y entonces ahí pasan cosas que hay que mirar junto a algunas tendencias específicamente relacionadas con modalidades específicas del homicidio. Fíjate bien, cae el homicidio doloso, ya dijimos, en la mayoría del país. En cambio, el homicidio culposo con arma de fuego, arma blanca u otro elemento crece 37% entre el primer semestre de 2024 y el primer semestre de 2026. El caso más extremo de crecimiento es el homicidio culposo con arma de fuego.
Lo que dice nuestra analista de datos es que esto eran números muy marginales y pasó de 30 a 141 víctimas en este semestre, en este último semestre, es decir, quintuplicándose las víctimas de homicidio culposo con arma de fuego. A ver, un homicidio culposo con arma de fuego sería alguien que se le dispara el arma sin querer y mata a una persona. Vamos a decirlo. Tal cual, ¿No? tal cual, Sí. tal cual. Entonces, Guanajuato, por ejemplo, 67 víctimas cuando llevaba una década reportando 0. Sí. Y Quintana Roo como focos de estos temas. Es decir, ahora, el nivel de detalle del registro nuevo nos deja con problemas. Por ejemplo, la proporción de víctimas de homicidio doloso sin modalidad especificada se multiplicó por 2.5 en 2026, o sea, 2.5 veces en 2026. Pasando de 2.2 a 5.5, repito, homicidio doloso sin modalidad especificada. Es decir, los homicidios tienen modalidades y de pronto nos crece muchísimo. Ejemplo, Guerrero dejó sin especificar 37% de sus víctimas de homicidio. Chihuahua, 17%. Este registro nuevo de incidencia delictiva separa tentativas, reordena categorías y eso nos rompe, esto es central, Pascal, nos rompe lo que llamamos la comparabilidad. Sí, de es las decir, series. sin modalidad significa que pudo haber sido un atropellamiento, pudo haber sido que alguien accidentalmente, perdón. No, doloso, esto es intencional. Ya, pero El que te pensé que estábamos decía hablando de era los culposos. Doloso sin modalidad. doloso sin modalidad. De acuerdo, Sí, de acuerdo. Doloso sin sí. modalidad. Sí. Perdón tanto detalle. No, pero es que es importante. Es importante lo que señalas. A esto nos dedicamos. Sí. Y ni modo. Quien quiere entender a profundidad esto tiene que ver que hay grises muy intensos. Sí. Ahora, déjame Nosotros preguntarte una cosa. Sí. Las fuentes del Registro Nacional de Incidencia Delictiva, ¿cuáles son? ¿Son carpetas de investigación también? Es correcto. Es correcto. Nosotros hemos celebrado que se esté poniendo más atención, hemos celebrado aspectos del Registro Nacional de Incidencia Delictiva, pero seguimos haciendo señalamientos respecto a lo que necesitamos avanzar. Sí. Estandarización de registros de homicidio y desaparición, transparentar metodologías, facilitar el acceso público y someter la información a auditorías independientes. Todo lo que yo te he dicho en esta entrevista, Pascal, requiere, implica preguntas que no están siendo contestadas. Déjame, para aprovechar el tiempo, es que no tenemos todo, tenemos 2 minutos y medio y quería preguntarte sobre algo en específico. Ayer dejaron de informar de la misma manera en que lo venían haciendo sobre las carpetas de investigación. Antes estaban en una página llamada Informe de Seguridad, todavía de la vieja Comisión Nacional de Seguridad, en el que veíamos una fiebre en el que aparecían los homicidios del día y entonces esta gráfica subía y bajaba, ¿no? Esa de repente la quitaron y ahora movieron la página al Gabinete de Seguridad. ¿Hay algo que decir sobre eso? Es decir, ¿hay algo sustancial que decir sobre la forma en que están reportando diariamente los homicidios? Mira, tenemos que estudiarlo, seguramente lo habrá, porque la forma que tiene que ver con frecuencia, canal de información y apertura o no para contestar las preguntas que emergen de esa información, todo eso es de fondo, es sustantivo. Entonces tenemos que estudiarlo. Esto que me estás diciendo no tenía noticia. Tenemos que estudiar porque al final, Pascal, según nuestras conferencias internacionales de reducción de homicidios, donde vinieron decenas de expertas y expertos de varios países, en la información está el eje, la columna vertebral de todo lo que es el diagnóstico, la toma de decisiones,
la política, la implementación y la evaluación. Entonces vamos a seguir proponiendo, ojo, déjame recordar rápido, aquí lo platiqué contigo, la Ibero propuso un organismo de supervisión del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sí. Mandamos un capítulo redactado a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Seguridad Ciudadana, y nunca hubo respuesta. Mandamos un capítulo concreto para crear un organismo de supervisión, de auditoría, de evaluación especializado, con presencia ciudadana, un órgano de Estado con presencia ciudadana que se encargara de responder a todas esas preguntas a través de auditorías independientes con recursos del propio Estado, pero independientes para revisar todo esto. Vamos a seguir insistiendo, Pascal, porque van a seguir emergiendo las preguntas. Pues es muy relevante el trabajo que ustedes han venido haciendo en el programa de seguridad ciudadana de la Ibero y que hemos comentado a ti con frecuencia. Lo seguiremos haciendo porque creo que entender muy bien, con puntualidad y no con esa foto de satélite que mencionabas tú, es cada vez más importante. Hay que entenderlo con un close-up en cada caso particular y eso nos va a ayudar, creo yo, como ciudadanos a entender mejor las cosas y esperemos que al gobierno a tomar mejores decisiones. Querido Ernesto, te agradezco como siempre tu tiempo. En X y en Instagram, búsquennos, ahí está todo, programa de seguridad ciudadana, Ibero Ciudad de México. Gracias, Pascal, buen día. Gracias. Vamos a un corte, regresamos.